Vivimos en un tiempo de mucha división política y religiosa. División de tal manera que si tú vives en un área donde hay cierta persuasión política y tú te declaras creer lo contrario, puedes correr peligro. Y también dentro de círculos religiosos hay una inmensa división y la Biblia habla de unidad. Pero ¿cuál es la verdadera unidad? Hoy voy a hablar del precio de la unidad. Si está listo, ya comenzamos. Doy la bienvenida a todos los que se reúnen con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. Es una bendición estar juntos estudiando la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la unidad. Y antes de hablar de la unidad, tengo que tocar algo que tiene que ver con aquellas cosas que nos dividen. Y voy a enfocarme especialmente en 3 puntos. Y a partir de ahí vamos a ir abriendo el libro y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice, lo que la Biblia dice sobre la verdadera unidad. Y hay 3 cosas que yo voy a tocar en esta hora. Una es la falsa unidad, aquella unidad que parece que existe, pero verdaderamente no es bíblica. Voy a hablar de lo que es, más bien, esta viene siendo como la unidad ecuménica y voy a explicar lo que es eso. Y también voy a hablar en número 2, cuando hay cosas que son más importantes que la unidad. Aquellas cosas que Jesús nos enseña que vienen antes que la unidad, porque la unidad tiene un precio. Y número 3, voy a hablar de lo que es la verdadera unidad. Y para comenzar, si usted no lo ha hecho, descargue la guía de estudio. Aquí está la guía de estudio y se titula El precio de la unidad. Todas las notas que yo voy a estar tocando hoy, todo está en la guía de estudio. Inclusive, ahí hay más material gratis que puede ser de edificación para su vida. Una cantidad de estudios anteriores, de series de diferentes temas. Y también hay recursos ahí como cursos y cosas que pueden edificar su vida. Todo está en la guía de estudio. Dicho sea de paso, cuando usted descarga la guía de estudio, usted tiene acceso a todas las guías de estudios anteriores. Desde que hemos comenzado nosotros en esto del estudio bíblico del jueves. Entrando en el tema, la unidad siempre ha sido un tema controversial y mal usado y abusado en muchos círculos. Y existe lo que yo llamo la unidad ecuménica. Y esta es la unidad que viola algunos principios bíblicos fundamentales con tal de estar juntos o con tal de ser aceptados. En Estados Unidos ya por décadas hemos visto esta tendencia de lo que se llama unificación. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es unidad o la unidad del espíritu, de lo cual yo voy a hablar más adelante, y lo que es unificación, lo cual es peligroso, ¿sí? Le voy a dar algunas características de estos movimientos y por qué nosotros tenemos que tener cuidado con esto. ¿Por qué tenemos que tener cuidado con esto? Y estas son cosas que son muy sutiles. Y usted puede ver a un predicador hablando de unidad y por debajo de la superficie está violando ciertos principios bíblicos que son elementales. Y usted tiene que huir de eso. Y tiene que tener discernimiento para saber cuando alguien está hablando de lo que es la verdadera unidad, lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios en cuanto a la unidad. Y yo tomé aquí algunos puntos y usted los va a encontrar en la guía de estudio. Y específicamente lo dividí en 2 puntos. Y esto tiene que ver con el primer tema que estoy tocando hoy, que es lo que yo llamo la unidad ecuménica. Y estas son las características. La primera característica, esta unidad ecuménica es de menor, es de menor importancia la doctrina. Para ministros que abogan a favor de este tipo de unidad, no son importantes las diferencias doctrinales. En otras palabras,
todo se vale. No importa si tú crees las doctrinas fundamentales de la fe cristiana histórica o no. Se violan estas cosas. Para ellos lo importante es que estemos juntos. Lo importante es unirnos. Y hay muchos concilios que abogan a favor de esto. Otra característica es el énfasis. El énfasis no está en la salvación, regeneración, santificación del ser humano por medio del evangelio ortodoxo histórico. Estas cosas pasan a un segundo nivel y dejan de ser importantes. Y otra cosa es que pueden haber iglesias que niegan inclusive la deidad de Cristo, la salvación por gracia solamente, y aún la interpretación histórica de eventos escatológicos, y todavía son aceptadas y recibidas dentro de tales movimientos. Esta gente pasa por alto todas estas cosas que son importantes. Y hay movimientos, y esto lo podemos ver en movimientos, por ejemplo, las iglesias unitarias universalistas que existen acá en Estados Unidos. Yo sé que en Latinoamérica existen tales y con diferentes nombres, pero específicamente hablando de estas, se reúnen a abogar por ciertas cosas que se las voy a tocar ahora en el segundo punto, y en realidad no hay celo por la sana doctrina. Para ellos no es importante que Cristo es Dios, por ejemplo. Para ellos no es importante la doctrina de la Trinidad. Para ellos no es importante el nacimiento virginal de Cristo. Para ellos no es importante la primera venida que vino en carne. Para ellos no es importante, por ejemplo, la segunda venida de Cristo, o no es importante el juicio. Inclusive evitan hablar de lo que es el castigo eterno y muchas de estas cosas, y lo hacen con tal de estar unidos, porque ellos creen que la unidad es lo principal y lo primordial. Y en esta hora yo le voy a enseñar a usted que la unidad no es lo principal, no es lo más importante en nuestra fe cristiana. Está en un renglón y es muy importante, pero no es lo más importante. Y la unidad bíblica sí es importante. Sí es importante, y le voy a explicar por qué, pero aún así hay cosas que vienen antes y yo se las voy a decir en esta hora. Sí, entonces esto lo vemos en este tipo de movimientos. Estas son iglesias que promueven ciertas cosas que se las voy a decir ahora en el punto 2, y también en concilios ecuménicos, donde se reúnen gentes de diferentes fees, al punto de que no solamente aceptan personas de la fe cristiana, inclusive de otras tradiciones y otras religiones. Y al punto más avanzado, yo diría, o más exagerado, se unen personas de religiones que son inclusive muy diferentes unas de otras, al punto de que algunas de estas ni creen en Jesús. Y bueno, lo hacen a favor de la unidad, diciendo esa teoría falsa de que todos los caminos llevan a Dios, lo cual es completamente erróneo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente hay un camino al Padre. Dígalo conmigo ahí en el chat, en los comentarios. Diga: hay un solo camino al Padre. Uno solo, uno solo. Entonces eso no está en negociación, eso no se puede violar. Entonces lo vemos en iglesias de este tipo, universales o unitarias universalistas. También lo vemos en concilios económicos. Esa es la número 1. Número 2, en este tipo de movimientos predominan la teología progresista y la teología de la liberación. Muchos de ustedes saben lo que esto es, algunos no saben lo que es. Y bueno, acá en el canal tenemos bastantes estudios bíblicos en cuanto a lo que es la sana doctrina, y tenemos ahí cursos y tenemos información bastante en nuestra plataforma, ahí en japerez.com, y usted puede ir e instruirse en cuanto a lo que es la verdadera fe cristiana y todo lo que tiene que ver con la verdadera teología. Tenemos ahí la serie de teología sistemática para Latinoamérica, donde hablamos de todos los puntos principales de la fe cristiana. No se asuste por la palabra teología. La palabra teología significa estudio de Dios. Sin embargo, hay personas que transgiversan esto y le dan un sentido falso a lo que es la teología, o más bien predican una teología
falsa. Y tenemos que estar nosotros pendientes, tenemos que estar al tanto de esto, tenemos que ser vigilantes en cuanto a esto. Now, estas dos cosas que acabo de decir predominan, y yo lo he visto mayormente acá en los Estados Unidos. Usted sabe que de aquí salen muchas cosas que después vemos en Latinoamérica. Yo he estado viajando a Latinoamérica por años, he estado sirviendo a Dios en el ministerio por mucho tiempo, más de 40 años, y he tenido la oportunidad de ver en diferentes culturas cómo algunas de estas enseñanzas malas van llegando. A algunas de estas culturas llegan algunos años después. Cada vez que sale un error nuevo acá en Estados Unidos, nosotros lo vemos después en Latinoamérica 3, 4 años más tarde. Siempre sucede así lo he visto por años. Eso lo que nosotros decimos en inglés es un trend, es una manera, es una moda, y así sucede. Cada vez que sale alguien con una enseñanza rara, una ola de doctrina, que es la manera correcta de clasificarlo, cada vez que vemos eso, luego vemos que esa mala enseñanza se está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque hay misioneros de fin de semana que van a Latinoamérica a entregar este tipo de cosas. Cuando digo de fin de semana es porque yo tengo mucho respeto por el misionero que deja todo y se va a servir a Dios en un país y da su vida y se queda en ese país y como decimos siempre, paga el precio por estar ahí. Aprende el lenguaje, aprende las costumbres y ama a ese pueblo y ministra a ese pueblo y es genuino y es defensor de la buena doctrina. Pero hay personas que van, que son semi-misioneros, semi-turistas, van fines de semana a Latinoamérica, van como en turismo, verdaderamente se quedan en alguna playa, en algún lugar donde puedan disfrutar de esas vacaciones, y a la misma vez van a algunos lugares por ahí y dejan caer algunas malas semillas. Están predicando cosas que son malas. Lo he visto, lo he vivido, de cerca lo he visto, y esto hace un daño terrible. Entonces luego también por la distribución de material con mala enseñanza que llega fácil a Latinoamérica, y bueno, esa es la manera en que estas cosas corren. La teología progresista la hemos visto muy fuerte acá en Estados Unidos. Le voy a explicar lo que eso es. Pero también en Latinoamérica. Y la teología de la liberación la vimos en Latinoamérica, en movimientos que se levantaron inclusive en Centroamérica, que produjeron guerras y cosas que verdaderamente iban en contra de las ideas, que iban en contra completamente de la palabra de Dios. Esto no ha pasado. Esto todavía está presente y tiene tiene diferentes matices. Sí, se viste con diferentes rostros, diferentes caras, pero las ideas son las mismas. Algunas de estas ideas incluyen ideas socialistas, ideas comunistas y cosas de esas que luego se meten dentro de las iglesias. Yo hice un video por acá que habla de lo que si el cristianismo y el comunismo son compatibles, o el cristianismo y el socialismo son compatibles, porque hemos visto lugares en Latinoamérica donde movimientos cristianos aceptan el socialismo como si fuera simplemente algo compatible con lo que es el cristianismo verdaderamente, y hay error también en esto. Le dejo el material, revíselo por favor cuando yo termine con usted aquí hoy. Vaya, estudie ese material en cuanto a lo que es el socialismo y el comunismo. Son ideologías dañinas que usted debe saber exactamente para poder detectarlas cuando se están introduciendo en las iglesias, aún en su iglesia. A lo mejor su iglesia ya está contaminada, a lo mejor su congregación ya está contaminada, y digo a lo mejor, y en realidad eso no es correcto, debería decir a lo peor, no a lo mejor. Es la costumbre que nosotros hablamos, pero a lo peor. Muchas de sus congregaciones ya están contaminadas y usted debe de tener el discernimiento para saber si está en el lugar correcto, ¿sí? O le están dando alguna de estas filosofías. Eso predomina la teología progresista y la teología de la liberación. El énfasis está en el evangelio de la justicia social. Escuche bien estas palabras porque son claves. Estas son palabras claves que nos indican o nos prenden el radar y nos dicen algo está mal. Sí, el énfasis está en el evangelio de la justicia social, básicamente en defender la igualdad y la equidad social. Estas son cosas que parecen buenas. Sí, a primera vista parecen nobles. Estamos tratando de ayudar a los pobres, estamos tratando de ocuparnos de los menos privilegiados, de los dañados,
Y bueno, hay cristianismo en esto, hay trabajo misionero. Nosotros hemos hecho labores humanitarias en toda Latinoamérica por años y hemos trabajado con los menos privilegiados y con los dañados y con los que no tienen oportunidad y con los pobres y con las viudas y con los huérfanos. Hemos trabajado por años. Entonces, sí hay un trabajo, un eslabón de ministerio dentro de la iglesia para estas cosas. Pero cuando esto toma prioridad, cuando este evangelio social, escuche la palabra que estoy diciendo, evangelio social, toma prioridad, cuando es más importante predicar la igualdad o la equidad, y hay peligro en esa segunda palabra, por encima de lo que es la salvación, lo que es la transformación que trae el evangelio en Cristo Jesús, lo que es la santificación, lo que es la verdadera palabra del evangelio, cuando estas cosas toman prioridad sobre el verdadero evangelismo, entonces tenemos problemas, porque hay movimientos que practican todas estas cosas, ayudan a las viudas, ayudan a los pobres, ayudan a los desamparados, pero no hablan de Cristo en ningún lugar, no se predica el evangelio. Y ellos dicen, no, es que ellos ven a Cristo en nosotros y conocen a Cristo porque nosotros los estamos amando. No, usted tiene que amarlos, pero también tiene que hablarles de Cristo. El evangelio es audible, es una proclamación. El evangelio hay que hablarlo, hay que comunicarlo. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dice Romanos capítulo 10. Alguien tiene que predicar, alguien tiene que anunciar la buena noticia. Yo no creo en ese evangelio silencioso de que yo digo, bueno, ellos saben que les estoy amando. No, amado, hay personas que son ateos y también cuidan a los pobres. Hay personas que son ateos y también cuidan a los desamparados, verdaderamente. Entonces, que tú hagas buena obra de caridad y que ayudes personas, eso no necesariamente quiere decir que eres cristiano. Los cristianos hacen esto, ¿sí? Porque es un fruto, cuidar a nuestro prójimo es un fruto, pero y es algo que nace de nosotros una vez que hemos sido transformados en Cristo Jesús. Pero hay personas que no creen en Dios o hay personas que pertenecen a otras religiones y también hacen buenas obras en la comunidad y ayudan a las personas. Inclusive hay personas que tienen ideologías diabólicas y también suelen parecer que están ayudando a la comunidad y hay que tener cuidado en esto. Entonces, en estos movimientos usted ve la palabra esta de justicia social saltar muy a menudo y esta defensa por la igualdad social, ¿sí? La aceptación de grupos que directamente están opuestos a principios bíblicos en cuanto a, y esto es algo que predomina en estos movimientos ecuménico-políticos. Sí, si se pudiera decir así, si es correcta la palabra. La aceptación de grupos que directamente están opuestos a principios bíblicos en cuanto a, uno, la estructura familiar. Présteme atención, escúcheme bien, porque esto es bien importante, porque la familia, de la manera en que Dios la diseñó, está en peligro. El núcleo familiar, de la manera en que Dios lo enseña, la manera en que la palabra de Dios nos lo enseña, está en peligro. La estructura familiar, el hogar formado por el hombre, la mujer y los hijos, de la manera en que Dios lo creó, la manera en que ha existido por más de 5,000 años en nuestras culturas, desde que estamos leyendo, escribiendo y registrando culturas, siempre ha existido ese núcleo familiar que es natural, donde hay un hombre masculino, y que valga la redundancia, una mujer femenina, y que valga la redundancia, e hijos. Esa es la familia, de la manera en que Dios la creó. No, escuche bien, yo sé que hay familias que se rompen tristemente de cristianos. Hay matrimonios que se dañan porque hay personas abusivas, hay personas que a veces hay cónyuges que no creen o no siguen la palabra de Dios y maltratan a su cónyuge a tal manera que hay abuso y se rompe. Y yo creo que hay madres que aman a Dios y son madres solteras y aman a Dios y sirven al Señor y están criando a sus hijos, y sí es un hogar. No estoy menospreciando eso, al contrario. Nosotros en nuestros festivales, en
los programas en Latinoamérica del ministerio, hemos tenido siempre un espacio para madres solteras, para ayudar a madres solteras. Inclusive las hemos integrado a programas para ayudarlas a criar los hijos y ayudarlas en cuestiones de empleo y cosas así. Eso lo hemos hecho en Latinoamérica. Pero Dios tiene un diseño que es el diseño original, la manera en que Dios lo hizo. Dios creó mujer y creó hombre. Creó a los dos para que fueran pareja y para que se multiplicasen y llenaran la tierra. Ese es el diseño original y es el diseño también natural. Escuche la palabra natural. Dígalo conmigo ahí, escríbalo conmigo. Natural. Si no lo puede escribir en su blog o en su, ¿cómo se dice? En su tableta, en su libreta, escríbalo ahí en los comentarios. Usted puede usar los comentarios como espacio para escribir también. Mire, natural. ¿Por qué digo natural? Porque hay cosas que son naturales y hay cosas que son contra naturaleza. Romanos capítulo 1 nos habla de aquellas cosas que son contra naturaleza, ¿sí? Y específicamente. Entonces, aquí vemos que en estos grupos la aceptación de grupos que están, como dije anteriormente, todo se vale, que están directamente opuestos a conceptos o principios bíblicos en cuanto a, por ejemplo, lo que es la estructura familiar. Número 1. Número 2, la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Hablé del núcleo familiar, papá, mamá, niños, ¿sí? Y bueno, hay viudas que están criando a sus hijos solas y hay mujeres que tuvieron esposos que las maltrataban y están criando a sus hijos solas. Eso se entiende y hay espacio bíblico para eso también. Gloria a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia y un fracaso no quiere decir que tú estás terminado. Dios es un Dios de misericordia. Usted lo sabe. Pero estos movimientos abogan por cosas que son extraordinarias. Quiero decir, no en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que no son ordinarias, que no son normales. Me está siguiendo acá. Y esto va con el punto número 2, que tiene que ver con la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Dios creó hombre y mujer. Así los creó. ¿Me está siguiendo acá? Cuando dos mujeres se casan, porque hoy en día lo han legalizado y no necesariamente es lo que apoya la palabra de Dios, pero lo han legalizado en algunos países y tienen un papel que dice que están casadas y luego tienen a un hijo que no lo pudieron tener naturalmente porque dos mujeres no pueden tener un hijo. Tuvo que ser algo, como digo otra vez, extraordinario en el mal sentido de la palabra. Puede ser que lo adoptaron o puede ser que una lo tuvo de alguna manera médica, que le injertaron algo y se produjo así. Bueno, esto de alguna manera, ¿cómo crece esa criatura? Esa criatura crece pensando que es normal tener dos mamás o que es normal tener dos papás. Esto es contra naturaleza. Ahora, cuando yo digo esto, hay gente que va a decir, usted tiene odio, tiene falta de amor. Bueno, yo voy a hablar de eso. Yo voy a explicar de lo que es la acusación en cuanto a lo que es odio o falta de amor. Pero si yo voy a dejar los principios bíblicos, estos que son fundamentales, con tal de promover la unidad, en otras palabras, estamos unidos, aunque tú hagas esto y yo hago esto, entonces tenemos un problema y esta es una unidad falsa, dicho sea de paso, ¿sí? Y número 3, la santidad de la vida humana, la cual comienza en el momento de la concepción. ¿Cómo vamos a estar juntos si tu iglesia cree que es bíblico o que está permitido por Dios abortar a un niño en el vientre? ¿Cómo vamos a estar juntos? ¿Cómo vamos a caminar juntos si tú votas por un candidato que promueve el infanticidio? Porque esa es la palabra correcta. ¿Cómo vamos a caminar juntos? Y usted dirá, pero eso es posible. Sí, amados, hay iglesias acá en Estados Unidos que no solamente están de acuerdo, promueven el aborto. Hay iglesias acá en Estados Unidos que no solamente están de acuerdo, promueven el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay personas del mismo sexo que están casadas y están ordenadas al ministerio y están en el púlpito. Hay algunos que son cabezas de denominaciones. ¿Me está siguiendo acá? ¿Esto quiere decir que la Biblia lo permite o que es bíblico? No, de ninguna manera es bíblico. Estos son movimientos que se han corrompido con los años. No, escuche bien esto. Cuando
tú estás de acuerdo, o apruebas, porque cuando tú caminas con alguien, escucha bien esto, y tienes compañerismo con una persona, la Biblia dice, caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con alguien, ¿cómo vas a caminar completamente juntos? Y si estás caminando con alguien, es porque de alguna manera estás junto con esa persona. Mire, yo tengo que tener mucho cuidado. Le voy a decir algo, le voy a decir un secreto, de lo cual no hablo mucho. Yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo acepto invitaciones a predicar a algún lugar. Antes tenía menos cuidado. Cuando era joven, comenzaba el ministerio, me invitaban a un lugar a ministrar, a una iglesia, donde sea. Yo predicaba donde fuera, donde se abrieran las puertas sin problema. Iba, predicaba, yo no tenía mucho que influir, simplemente era un predicador más que estaba pasando por ahí. Pero según han pasado los años y el ministerio ha crecido, me está siguiendo acá, y hay personas que siguen lo que uno está haciendo. Yo no creo que me siguen a mí, yo creo que siguen el trabajo de lo que estamos haciendo, porque usted se da cuenta que las redes sociales dicen que tienes tantos seguidores. Yo digo, en realidad seguidores míos no, seguidores de Cristo. A mí no me siga a Cristo, ¿verdad? Pero bueno, podemos unirnos. Usted puede seguir lo que yo estoy haciendo, puede estar al tanto de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Pero siguiendo a Cristo, no a mí. Pero bueno, hay personas que están al tanto de lo que uno está haciendo. Y cuando uno va a un lugar a ministrar y ese lugar promueve una falsa doctrina, para ellos lo toman como que uno está endorsando el lugar. ¿Me está siguiendo? Entonces hay lugares que promueven falsas cosas. A mí hace poco me invitaron a un lugar y tienen una enseñanza bien rara en cuanto a apóstoles, profetas y manipulación y qué sé yo, y andan recogiendo los diezmos de diezmos bajo Malaquías 3, diciendo que la gente son ladrones y acusándolos y promoviendo disparates, diciéndole a la gente que den tanta cantidad y que si siembran tanta cantidad Dios les va a dar tanta cantidad, y hay mercadería y hay cosas de esas. Y entonces me invitan a mí a ministrar. Yo tengo que decirles, no, yo no voy ahí. Allá estaba en un país en nuestra amada América Latina, no voy a decir el nombre, y me invitaron a una cadena de televisión. Es una cadena de televisión, entre comillas, cristiana, muy grande, muy grande. Y iban a tener un evento para recoger dinero, de esos eventos que duran varios días. Y todo lo que hacen las 24 horas es pedir dinero. Y me están invitando a mí para que yo fuera y trajera un mensaje en medio de este evento. Y yo le dije, yo no puedo ir ahí. ¿Por qué no puedo ir? Porque no, pero hermano, venga, porque si usted viene, nosotros le vamos a ayudar a promover el festival. No. Yo no voy, porque si yo voy ahí, estoy endorsando lo que ustedes están haciendo. La gente que nos sigue a nosotros en el ministerio. Y a estas alturas, por la gracia de Dios, son miles y miles de personas en Latinoamérica que siguen lo que estamos haciendo. Por la gracia de Dios. Porque el equipo que Dios nos ha dado ha trabajado arduamente por años en Latinoamérica y ellos han hecho el trabajo tremendamente, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que estas personas que siguen lo que estamos haciendo, que oyen nuestras enseñanzas, que oyen lo que predicamos continuamente, de pronto me ven aparecerme ahí y ¿saben lo que dicen? El hermano Pérez está en esa cadena y está predicando ahí, quiere decir que lo que esa cadena hace está bien. Si el hermano Pérez está ahí, bueno, entonces todo está bien. Y entonces estoy yo endorsando lo que ellos hacen. Si ustedes pueden entender lo que estoy diciendo acá. Mire, prefiero predicar en la radio, en cadenas seculares, donde se sabe que estoy comprando el tiempo para predicar ahí, pero los que me están oyendo saben que yo no estoy endorsando eso. ¿Me está siguiendo acá? Pero cuando voy a un lugar donde hay alguien que tiene una doctrina rara, y yo voy ahí a ministrar, suena como que estoy endorsando lo que están haciendo. Entonces yo tengo que tener cuidado de esto. Yo he orado y algunos han tenido que decir que no. No, hermano, yo no puedo ir. No, verdaderamente no podemos decir que sí. ¿Me está siguiendo acá? Esto no quiere decir que todos los lugares donde yo voy o los lugares donde que todos estoy de acuerdo con todo, porque yo puedo ir a tomarme un café a una cafetería
Y eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con las ideas de esa cafetería. ¿Me está siguiendo lo que estoy diciendo acá? Porque hay una diferencia en esto. Espero que usted tenga discernimiento para poder entender lo que estoy diciendo y ver la diferencia en esto. Yo sé que usted es inteligente. A nosotros nos siguen una cantidad de personas que son espirituales, maduros e inteligentes. Yo he notado en la comunidad de los que se reúnen con nosotros, los que son parte de la comunidad, yo he notado un crecimiento espiritual muy tremendo de personas muy maduras, ministros del evangelio, personas que llevan años sirviendo a Dios, que nos siguen y más bien que siguen el trabajo que hacemos. Y verdaderamente yo sé que usted sabe lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Si usted está de acuerdo con lo que estoy diciendo, dígame ahí debajo. Y si tiene alguna pregunta, alguna duda, dígamelo ahí debajo para yo poder leerlo y contestarle y estar al tanto, ¿sí? Bueno, aquí le dije algunas características para estos que promueven la falsa unidad. Ahí va la palabra clave, falsa unidad. Para estos que promueven la falsa unidad, las cosas antes mencionadas no son importantes. Para ellos no es importante la doctrina bíblica. Para ellos no es importante la correcta teología bíblica. La sana doctrina no es importante. Para ellos no es importante si una persona tiene ideas socialistas o ideas raras. No es importante. Para ellos lo importante es estar unidos. Y esa unidad es falsa. Ya se lo dije aquí. Esa unidad es falsa. Esa no es la unidad del Espíritu. Esa es una unidad ecuménica falsa. El ecumenismo incluye mucho más que esto. Incluye a la iglesia de Roma detrás de todos estos movimientos, promoviendo estas cosas. Usted escuchó al Papa hace unos días que endorsó, dijo que bendecir parejas del mismo sexo, personas que están casados, personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y el Papa dijo que ahora ya la iglesia los va a bendecir. ¿Sí? No dijo que los va a casar o darle a lo que ellos llaman el sacramento del matrimonio. Estoy hablando sacramento de la manera en que ellos lo enseñan. Nosotros promovemos el matrimonio bíblico. Pero bueno, ellos no les van a dar el sacramento. Todavía no han llegado ahí. Ese es el próximo paso. Pero ya se da cuenta que la decadencia va en escalas. Van cayendo un poquito a la vez. Ya que la gente lo acepta, entonces caen otro poquito. Ya que la gente lo acepta, entonces caen otro poquito. No es de un golpe, no es de un golpe. Primero vamos a bendecirlos. Vamos a bendecir a los matrimonios entre personas del mismo sexo. Eso es lo primero. Después va a ser, bueno, ya darles el sacramento del matrimonio. ¿Sí? Que un ministro los case. Aquí en Estados Unidos muchos ministros los casan, ¿sí? Pero ahora estamos hablando de que la iglesia en general, como organización, lo acepte. ¿Qué sucede cuando esto pase? Mire, amado, vienen tiempos difíciles. Déjeme hablarle algo de profecía por 2 minutos. Yo creo que ya estamos en el día malo de que habla Efesios, Pablo en Efesios. El día malo ya comenzó. ¿Sí? Yo creo que si Satanás es suelto por un poco de tiempo para que vuelva a engañar a las naciones, después de haber sido atado por un periodo largo, yo creo que si es suelto para engañar de nuevo a las naciones, estamos entrando ese periodo ya. Se lo digo para aquellos que ya entienden lo que he enseñado sobre el milenio y sobre escatología, lo cual está acá en el canal en otros estudios que he dado. Búsquelo ahí, usted va a saber exactamente de qué estoy hablando. Vienen días muy difíciles. Yo soy pesimista en esto. Y gracias por la palabra. El otro día se me fue esa palabra y acá me ayudaron. Hay una escatología optimista, que la escatología postmilenialista optimista, que cree que a medida que nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo, las cosas se van a poner mejor. El reino va a crecer y las cosas van a ser mucho mejor políticamente, socialmente, todo va a mejorar. Vamos a vivir en un periodo de prosperidad creciente y todo eso. Yo estoy de acuerdo con los postmilenialistas en muchas cosas, especialmente en el preterismo, en el preterismo parcial, en la manera que interpreta, por ejemplo, Mateo 24, las cosas que sucedieron en Jerusalén,
antes del año 70, que se cumplieron en el 70 después de Cristo, cuando la destrucción del templo. Todas esas cosas que ya están en cumplimiento, que los premilenialistas, dispensacionalistas todavía las ponen en futuro, bueno, lo entiendo como lo entienden los postmilenialistas, pero yo no puedo ser postmilenialista por el hecho de que hay un optimismo que yo no creo que es bíblico en el postmilenialismo. Mi tendencia es más pesimista, porque yo leo que según nos vamos acercando a la segunda venida de Cristo, las cosas se van a ir poniendo peor y va a haber persecución. Imagínense qué persecución si usted es un ministro del Evangelio y ahora su organización legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Qué va a hacer usted? Si usted tiene la convicción de que eso no es bíblico, ¿qué va a hacer usted? Le van a quitar las credenciales. Usted no va a poder ejercer el ministerio. Usted se va a convertir en un ministro ilegal. ¿Me está siguiendo acá? Por seguir la palabra de Dios. Solamente por el hecho de que usted está comprometido con la verdad, a usted lo van a echar de la sinagoga. Dice de la sinagoga, de los concilios. ¿Sí entiende lo que estoy queriendo decir? Lo van a correr y le van a quitar las credenciales y le van a quitar la ordenación y usted se va a convertir en un ministro ilegal. Y van a haber muchos ministros de la palabra de Dios que tienen celo por el evangelio y por la verdad y que están comprometidos con la verdad, que van a ser echados fuera de los concilios y de las denominaciones. Las denominaciones se están corrompiendo. ¿Me está siguiendo acá? Aquí se han corrompido. Denominaciones enteras se han corrompido, están corruptas. ¿Me está siguiendo acá? Y quedan una que otra que todavía están luchando, pero usted ve que también se están derrumbando y la religión organizada se va a convertir en una total negación de la fe. ¿Cuántos están conmigo acá? Apostasía en su última expresión. Comenzó en el primer siglo. Ya había apostasía en el primer siglo. Nosotros vamos a ver una porción mayor de apostasía en este tiempo. Y ya está avanzando. Y usted, más vale que tenga discernimiento y que se prepare en la palabra de Dios para que no sea arrastrado por todas estas corrientes de maldad que están dentro de la religión organizada. ¿Alguien puede decir amén a esto que acabo de decir? Sí. Y para esto debe haber total aceptación, erradicando las convicciones. Total aceptación. Te acepto como eres porque te amo. Fíjese que el amor es usado de una manera corrupta. La palabra amor. Es que nos amamos, yo te amo, no importa lo que tú hagas, yo te amo. Sí, yo te amo, no importa lo que hagas, pero te tengo que decir la verdad porque el amor siempre dice la verdad, dice la palabra de Dios. El amor siempre dice la verdad. Y si yo te amo, te voy a decir la verdad. Te la voy a decir en amor. Yo no estoy enojado en este día, yo estoy predicando la verdad en amor, pero con convicción, ¿sí? Con convicción. Allá se asustaban y se admiraban de Jesús porque dice la Biblia que predicaba con autoridad, hablaba como alguien que tiene autoridad. Eso no quiere decir que no tienes amor. Entienda lo que estoy diciendo acá. Pero tú no puedes comprometer la autoridad en el nombre del amor cuando es un amor que no es verdadero. Y esto es lo que pasa, amados, que se corrompen las palabras y se corrompen los conceptos. Se corrompe la palabra de lo que es amor. Se corrompe el concepto de lo que es verdadero amor. De la misma manera que se corrompe la palabra unidad y se corrompe el concepto de lo que es verdadera unidad. Que hoy se lo voy a enseñar. Hoy le voy a decir lo que es la verdadera unidad. Y para allá vamos. Pero espérenme unos minutitos todavía. Algunos líderes en estos movimientos dicen: queremos ser conocidos por aquello en que estamos a favor, no por lo que estamos en contra. Ellos dice, we want to be known, but dicen ellos, for what we are for, not against. Queremos ser conocidos por aquello en lo que estamos a favor y no lo que estamos en contra. Esto es un peligro tremendo, porque si tú no estás en contra de nada, tú no te has definido. ¿Me estás siguiendo acá? Estar en contra de algo es lo que establece linderos. Me está diciendo acá, si yo creo en la verdad del evangelio, yo tengo que definirme y decir que no a ciertas cosas. En el momento que yo no me opongo a nada, entonces no tengo convicción, no hay criterio.
Puedo ser arrastrado porque no sé decir que no. Y esto es un problema grave en estos movimientos, que te enseñan a decir que sí a todo. Me está oyendo acá, en nombre de la unidad. Lo importante es que estemos tomados de la mano y bueno, y nos queremos mucho y yambalá, yambalá. Pero ¿sabe qué? No verdaderamente hay unidad del espíritu. ¿Por qué? Verdaderamente eso no es ni importante para estos movimientos. Permítame ser crítico en esta hora porque yo creo que esto es crucial. Yo creo que en esta hora lo que yo le estoy dando, lo que yo le estoy entregando a usted es importante. Esto es importante para ti que eres pastor, para ti que eres evangelista, para ti que eres ministro del evangelio. Esto es importante, amado. Estamos entrando en un tiempo de definición. Usted se va a tener que definir. Usted no va a estar arriba de la cerca, va a tener que estar o de un lado o del otro, o va a estar a favor o va a estar en contra, pero se tiene que definir. Y para definirse se necesita valor. Usted necesita valor, necesita unción del Espíritu de Dios manifestada en su vida para poder decir, no, yo no corro con esto, no estoy de acuerdo con esto y no lo acepto. Yo sé que yo corro el peligro de que me quiten de acá de la red, de la plataforma, corro el peligro de que me cancelen. Ya me han castigado en redes sociales por ahí por hablar algunas cosas y me han castigado duro. Y usted lo sabe, los que están conmigo en comunidad saben de lo que estoy hablando. ¿Por qué razón? Porque bueno, mi compromiso es con la verdad. Me está siguiendo en esta hora. Y yo sé que algunos se van a enojar por lo que estoy diciendo y no me van a querer hablar y van a escribir cartas horribles porque esas cartas llegan también. Usted puede hacer lo que usted quiera, amado, pero mi compromiso está con lo que está en el libro escrito. Me está siguiendo acá. Mi compromiso es con quien me llamó a predicar el evangelio de la verdad. Por supuesto, estos no están en contra de nada y ahí todo se vale. En cuanto a la total aceptación, note la palabra otra vez, total aceptación, porque esto es un rendimiento, esto es rendirse, total aceptación. Hay hipocresía en esto, aún dentro de estos movimientos, pues si expresas tener convicciones bíblicas ortodoxas, inmediatamente vas a ser rechazado. Ellos dicen la unidad, pero si tú te paras en medio de ellos y tú hablas la verdad, como yo te la estoy diciendo hoy, a ti te van a rechazar. Entonces, verdaderamente hay una hipocresía en esto. Sí, te amamos si te sometes. Y si te sometes a aceptar toda esta barbaridad de cosas. Pero si tú te opones, ¿cuál amor? Como le dije anteriormente, si en esta... Y yo no hablo de candidatos políticos, yo no endorso candidatos políticos, usted lo sabe. Nunca he subido a un político a la plataforma en los festivales o en las cruzadas para apoyarlo ni nada de eso. Algunos han venido, han orado, han estado ahí, pero jamás he endorsado a un candidato político. Hay un muchacho, por ejemplo, en Costa Rica que estaba corriendo para presidente del país. Él estuvo con nosotros en los festivales, vino, cantó, porque él canta también, es cristiano, cantó en el festival. En ese momento él era, creo que congresista. Cantó en el festival y todo eso. Yo jamás hablamos de política, jamás lo endorsé. Luego estaba corriendo para presidente del país. Sí, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Se necesita que hayan justos que gobiernen la nación. Cuando el justo gobierna, la nación está en paz, está tranquila. Eso dice el texto, sí. Pero no quiere decir esto que lo voy a endorsar, ni voy a endorsar a un partido o al otro partido. Pero le voy a decir algo que sucede en este país. Cuando hay un partido que promueve todas aquellas cosas que van en contra de la palabra de Dios, ¿me está siguiendo acá? Y se meten en la arena de la teología y tratan de transgiversar la teología, entonces yo tengo que pararme y defender lo que la palabra dice para que los que van a votar por lo menos sepan que están votando en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo acá? Esto no quiere decir que hay candidatos perfectos, para nada. Son humanos caídos que están ahí, algunos por diferentes intereses, algunos tienen intereses genuinos, algunos tienen malos intereses. Yo no estoy hablando de eso hoy. Pero si tú vives en un área donde tú votas por un candidato que no es popular en esa área, tú tienes problemas. Yo vivo en un área que si yo pongo letreros en la yarda, del frente de mi casa, apoyando a un candidato político, yo me meto en problemas en esta área. Si apoyo a cierto candidato, aquí me voy a meter en problemas, porque aquí todo el mundo está a favor de otra corriente, que no es muy bíblica, que digamos. ¿Me está siguiendo acá? Y esto es un peligro
porque está en peligro lo que se llama democracia. Está en peligro lo que se llama, aunque nosotros no somos una democracia, en realidad esta nación es una república, que es algo muy diferente, son principios muy diferentes. Pero bueno, la libertad de expresión está en riesgo. La libertad de expresión está en riesgo hoy en día, porque hay ciertas cosas que si yo las digo en una plataforma, hoy en día en las redes sociales, a mí me cancelan, a mí me cierran, a mí me desaparecen. Entonces no hay verdadera libertad de expresión, porque en un país donde hay libertad de expresión, tú puedes decir lo que piensas sin retribuciones. ¿Me estás siguiendo? Por hoy en día es muy difícil decir lo que tú piensas. Y si te atreves a hacerlo, pagas un precio. Nosotros hemos estado pagando un precio por continuar comprometidos con la verdad. Usted lo sabe, usted lo sabe. Gloria a Jesús. Sí, hay una hipocresía en esto. Aunque es todo lo contrario, porque el amor siempre dice la verdad. Si tú amas a alguien, tú le vas a comunicar la verdad. Se lo vas a decir en amor, pero se lo vas a decir. Es como un matrimonio. Si tu esposa está diciendo algo, está haciendo algo y tú no estás de acuerdo, pero tú te callas con tal de mantener la unidad y no le dices, ¿verdad? Y tú te callas. Y no le dices aquello que te está molestando, no le dices aquello que no estás de acuerdo, simplemente porque quieres mantener la unidad en miedo, porque estás tratando de evitar problemas. ¿Me estás siguiendo acá? Eso no va a resolver. No va a resolver porque tú vas a ir acumulando ese resentimiento en aquello en que no estás de acuerdo. Y un día va a explotar, ¿verdad? Es de maduros hablar. Es de gente madura conversar y expresar lo que sientes, pero en amor. No en enojo, en amor. Y así es como se va creciendo. Y en un matrimonio, por ejemplo, cuando dos personas se unen, hombres, mujeres, se casan, ¿verdad? No tienen igualdad de ideas en todo. Vienen de mundos diferentes, a veces de culturas diferentes, lenguajes a veces diferentes. Y ahí empiezan a crecer juntos. Y en mi país esto no significa esto, significa lo otro. Yo estaba hablando con mi esposa esta mañana y yo le decía, estamos dando una palabra específica. Y le decía, esta palabra en México quiere decir esto, pero en mi país donde yo crecí significa esto otro. Qué curioso, ¿no? Qué tremendo. Wow. Pero ¿cómo se diría ahora cuando yo voy a la radio, cuando voy a hablar en un programa o a hacer un estudio bíblico en vivo? ¿Cuál sería la palabra correcta? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo entienden esta palabra en Ecuador? ¿Cómo entienden esta palabra en Venezuela? Y yo tengo que todo el tiempo ser un estudioso de cómo las cosas se interpretan en cada lugar del país. Por eso es que yo trato de usar un español bastante básico aquí en el canal para que todos podamos entender. ¿Me está siguiendo acá? Si yo hablara el lenguaje que yo hablaba en mi pueblo, usted no me entendería muchas cosas. Si yo hablo con usted el lenguaje que se habla, el español que se habla aquí en la frontera donde yo vivo, en la ciudad de San Diego, donde hacemos frontera con los países, con los estados del norte de México acá. Y hay una cultura aquí, y hay un lenguaje que se habla en esta zona, que es de esta zona, son palabras que es como un Spanglish, es un lenguaje donde hay palabras que, por ejemplo, el estacionamiento se le dice parqueo y cosas así. Si yo hablara como se habla acá, muchos de ustedes no van a entender lo que estoy diciendo. Me está haciendo acá y tengo que mantenerme bastante en lo básico en esto. Bueno, no quiero desviarme del tema. Vamos otra vez acá y vamos al punto número 2 y es o al tema número 2 y es la división necesaria. División necesaria. Hay división que daña, hay división que es antibíblica. Hay división que es del diablo. El diablo dividió. ¿Me está siguiendo? Satanás dividió. Hizo una división en el cielo. De ahí viene la división. Hay divisiones malas, hay divisiones en las iglesias, hay iglesias donde hay división, donde alguien se levanta y dice, no estoy de acuerdo con lo que está diciendo el pastor, voy a fundar mi propia iglesia. Y allá se va a la otra cuadra y empieza con la suegra, con la mamá, con el tío, y los vecinos se los arrastra y luego se arrastra a 3 a 4 personas que los puede convencer por ahí y divide aquella iglesia y acá empieza otra iglesia. Eso es malo, eso es diabólico, esa división es mala, eso no trae buenos dividendos, eso no trae bendición. ¿Me está siguiendo acá?
acá. Usted lo sabe. Algunos de ustedes están en el pastorado porque han dividido iglesias. Y el que siembra para la carne segará corrupción. A usted le van a dividir también, porque usted ya dividió. Y cuando usted divide, usted va a terminar dividido. Esta división es mala. Es mala. ¿Me está siguiendo acá? Sin embargo, la Biblia nos enseña la verdadera unidad, pero antes de esa unidad viene la verdad. Venga otra vez conmigo. Dígalo. Antes de la unidad viene la verdad. Tu primordial lealtad es a la verdad y luego a la unidad. Nosotros creemos en la unidad, pero la verdad viene antes que la unidad. Y este es el factor que define. Venga conmigo acá. Prenda los ojos del entendimiento, las antenas, vamos con los sentidos ejercitados, como dice la palabra de Dios en esta hora. Entienda lo que estoy queriendo decir acá. La unidad es importante, pero la verdad es más importante que la unidad. Yo no puedo comprometer la verdad. Yo no puedo echar a un lado la verdad solo por el hecho de que queremos estar unidos. No se puede. No se puede. Nuestro compromiso primordial es con la verdad. Dicho sea de paso, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? La verdad es una persona. Es el compromiso que tenemos con Jesús. ¿Me está siguiendo acá? Vamos a entrar en los textos. Usted dice, hermano, ¿dónde está la Biblia en todo esto? Aquí vamos. Vamos a entrar en los textos bíblicos. Yo le voy a dejar a usted esto demostrado hoy. De tal manera que usted no va a tener duda. Escúcheme bien. Téngame paciencia por un ratitito más. Si usted me tiene paciencia, yo le aseguro a usted que cuando yo termine hoy, usted no va a tener ninguna duda en todo lo que tiene que ver con la unidad bíblica. Yo se lo voy a explicar bíblicamente, texto por texto. Usted no va a tener ninguna duda. Sí, búsquese su cafecito si no lo tiene ahí, o su té, o su agüita, su lápiz, su libreta, o si no, escriba ahí en los comentarios, como le dije antes. Ahí es donde yo puedo leer lo que usted escribe, ver sus pensamientos y responderle. Cuando usted me escribe en los comentarios, yo veo lo que usted está pensando y le puedo responder. Esa es la manera en que yo puedo saber dónde está la comunidad en cierto tema, en cierta cosa. Yo sé dónde está la comunidad. Amados, si usted no se ha hecho miembro de la comunidad, hágalo. Ahí en la descripción están los enlaces. Y donde dice comunidad, hágase miembro de la comunidad, venga y sea parte de este grupo de estudio, de esta familia de Dios que se reúne todas las semanas aquí a estudiar la palabra de Dios. Y si no se ha suscrito al canal, hágalo para que le lleguen notificaciones. Póngale ahí a la campanita, apriete la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que salimos con un estudio bíblico nuevo y usted sepa que estamos ahí, ¿sí? Ahí síganos. Bueno, siga lo que estamos haciendo, mejor dicho, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 10, verso 34 al 37. Sí, Jesús nos enseñó que la verdad viene antes que la unidad. Venga conmigo, amado. Esto es revelación. Esto es, amado, escuche bien, suena sencillo, amado, pero esto es profundo. Esto es revelación. Esto tiene peso. Esto tiene un peso de gloria. Esta verdad tiene un peso de gloria, como dice el texto. Jesús nos enseñó la verdad, o que la verdad viene antes que la unidad. Vamos a ver los textos, sí. Vamos a Mateo capítulo 10, 34 al 37. Dice, Jesús, estas son palabras de Jesús. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Presta atención, porque estas palabras suenan como palabras de alguien que divide. Sí, dice, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Ahí está, Jesús lo dijo claramente. ¿Sabe, amado? Esto es una regla. Yo le digo regla misionera.
¿Por qué razón? Cuando Dios te llama a las misiones, se lo voy a explicar, le voy a confesar algo en esta hora. Cuando yo empecé el ministerio, mi familia no estaba de acuerdo. Nadie en la familia, ni padres, ni tíos, ni primos, nadie estaba de acuerdo. Para ellos yo estaba yéndome al fracaso. Porque sí, yo vengo de una familia de personas que son negociantes y para ellos es muy importante la empresa, me está siguiendo. A mis abuelos eran empresarios. Tenían tierras, ellos fueron personas, mis abuelos vinieron de Islas Canarias a Cuba y comenzaron fincas de sembrados y fueron creciendo porque eran personas que tenían mente empresarial. Sí, sabían cómo sembrar y cosechar y traer empleados a la hora de la cosecha y administrar bien, y Dios los prosperó. Claro que el comunismo cambió todo eso. Esa es nuestra historia. Hoy no se la voy a hacer. Por ahí lo he hablado en otros lugares. Pero yo vengo de ese tipo de familia. Me está siguiendo. Y mis tíos siempre tuvieron esa mentalidad. Acá en Estados Unidos, mis parientes han siempre comenzado empresa y han triunfado empresarialmente. Vengo yo acá y les digo a ellos, no, Dios me llamó al ministerio, me voy a servir a Dios, a las misiones en el tercer mundo. ¿Y ellos qué dicen? Este está loco. No, mejor pon tu negocio. Emprende empresa. Acumula dinero. Consigue propiedades para que tus hijos tengan una herencia y todo ese tipo de cosas. Vengo yo y les digo, no, yo voy a dejar todo por servir al evangelio. No voy a hacer empresa, no voy a hacer nada, me voy a dedicar tiempo completo al ministerio. Dios me llamó. Ellos no entienden, la gente no entiende. Cuando usted le dice a alguien que Dios lo llamó, ellos no saben lo que usted está hablando. Si usted está esperando, escúcheme bien evangelista, escúcheme bien pastor, escúcheme bien ministro del evangelio, misionero. Si usted está esperando que su familia le apruebe, especialmente a los jóvenes, porque es que está viejo ya no le interesa. Honestamente, ya usted llega a una edad en que usted no le importa lo que piense fulano, ciclano. Hay un momento que usted ni le molesta. Pero cuando usted está joven, que es susceptible, y hay bastante inseguridad, porque hay inseguridad en la juventud, usted sabe eso. Y usted está empezando a predicar el evangelio. Si tú esperas que te van a apoyar y que te van a aprobar, estás en un problema. En un problema. Tú lo que tienes es que estar seguro de que Dios te llamó. Si Dios te llamó a predicar la buena noticia, eso es lo que importa. Y yo desde el comienzo estaba seguro, a mis 19 años de edad, cuando yo empecé en el ministerio, empecé a predicar y a servir a Dios, yo estaba seguro de que Dios me había llamado a predicar. No tenía duda ninguna. Yo sabía que tenía un llamado de parte de Dios, confirmado. Y entonces, lo que dijeran mis parientes, eso no. Mi padre estuvo opuesto al ministerio por años. Mi papá decía, estás perdiendo tu vida, tú deberías de estar haciendo negocios, ¿sí? Lo lindo es que el día que mi padre murió, antes de morir, unas horas antes de morir, ¿sabes lo que mi papá me dijo? Me dijo, me alegro de que no seguiste mi consejo, me dijo. Me alegro de que te mantuviste firme haciendo lo que estás haciendo y qué bueno que no me hiciste caso. Mira nomás, le tomó muchos años. Cuando mi papá murió, ya yo llevaba 25 años en el ministerio. Y por 25 años jamás me dijo mi papá, estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero el día de su muerte, unas horas antes de morir, él me dijo a mí, me alegro de que no me hiciste caso. Me alegro de que seguiste el camino en el que estás y estoy orgulloso de ti. Vaya, papá, te tomó tanto tiempo decirme, ¿no? Pero bueno, qué bueno que lo dijo por lo menos a última hora, ¿sí? Y él se fue con el Señor y yo sé que está con el Señor en gloria. Pero es lo que le quiero decir a usted. Y cuando yo estaba en las misiones, mi esposa y yo estábamos en las misiones sirviendo a Dios con una carpa, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, predicando el evangelio de Cristo. ¿Usted cree que la familia estaba contenta con eso? No. Ellos decían, mira esto, están allá con los indígenas en la tierra, están pasando trabajo, están luchando, están sufriendo. Sí estábamos sufriendo, sí estábamos batallando por causa del evangelio, estábamos predicando a Cristo, ¿sí? Ya cuando creces y ellos ven que hay resultados, y entonces ya es un poco diferente, pero bueno, al principio es duro y es difícil. Tú tienes que seguir
Esto quiere decir que si tú quieres mantener la unidad de la familia, posiblemente eso sea difícil. Pero tu compromiso con Cristo, que es la verdad, viene primero. La verdad viene antes que la unidad. Y si tú quieres que te acepten los vecinos, o que te acepten aún personas dentro de la iglesia, si tú quieres que todo el mundo reconozca tu ministerio, vas a sufrir mucho, vas a tener muchos problemas. ¿Me estás siguiendo acá? Tú no tienes que buscar la aprobación de nadie en esta tierra. Tú no tienes que buscar la aceptación de nadie en esta tierra. Ya tú fuiste acepto en Cristo, en el amado, estás acepto. Y Él acepta el ministerio que Él te dio porque Él fue el que te lo dio. Y aún, le voy a decir una cosa, llega una hora en que ese ministerio solamente lo entienden Dios y tú. Y si tu esposa lo entiende, eres dichoso. Yo me doy por dichoso que mi esposa ha seguido conmigo y ha viajado conmigo y ha estado al lado mío en el ministerio todos estos años. Me doy por bendecido. Pero yo conozco muchos ministros que están sufriendo porque su esposa no entiende el ministerio, porque su esposa no se resignan a que hay un precio que pagar por servir a Dios. No por la salvación. Salvación es gratis, es por gracia. Pero en el ministerio hay un sufrimiento, hay un padecimiento. Pablo nos los enseña, nos los explica, nos enseña los padecimientos, las cosas que él tuvo que padecer por causa del evangelio. Entonces Jesús nos dice aquí, ¿sabe qué? Yo no vine a traer paz a la tierra. En otro lugar nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Hay una contradicción en esto? No. Jesús está diciendo, hay prioridades. Y aquí están las prioridades. Dijo, vine a traer espada. Y esto es lo que produce el evangelio en ocasiones. Es una espada. Esta es la espada del Espíritu. Más cortante que espada de 2 filos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué sucede? Que cuando es predicada correctamente, divide. Diga conmigo, divide. Y esa es una división sana. ¿Me está siguiendo acá? Y es una división necesaria. Por eso yo le puse el subtítulo a esta porción de división necesaria. Es una división necesaria. No es la división satánica de dividir una congregación. No es ese tipo de división. Pero es la división que viene cuando tú te tienes que apartar de la corriente, del resto. Sí, vamos a otro texto. Lucas capítulo 21, verso 16 dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Algunos de ustedes, sus parientes son los que lo van a entregar. Y usted puede esperar eso en este tiempo también. Cuando haya persecución, vienen tiempos difíciles. Escuchen lo que le estoy diciendo. Yo no estoy tratando de asustarle, amados, pero hay buena escatología en esto. Hay tiempos difíciles que están entrando. Las cosas están poniendo duras. ¿Me está siguiendo acá? Usted va a tener que definirse si es verdaderamente un seguidor de Cristo o dónde está. Llega el momento que usted tiene que estar definido. Y aquí dice Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre. Usted va a ser aborrecido por personas, incluyendo religiosos. Marcos 13:9 dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios. ¿A quién? A los religiosos, amados. A los religiosos. ¿Quiénes crucificaron a Jesús? Usted dice que los romanos, ¿verdad? No, los romanos ejecutaron. Pero fueron los religiosos los que lo apresaron y lo entregaron a los romanos. ¿Quiénes persiguieron a Pablo la mayor parte del tiempo? Los religiosos. ¿Quiénes fueron los que persiguieron a Pedro y a Juan cuando estaban predicando ahí en el principio ahí de los Hechos? Cuando fueron ahí al templo, a la entrada del templo, a la puesta a la hermosa y levantaron al paralítico. ¿Quiénes fueron los que fueron tras ellos y los persiguieron? El concilio, los religiosos. Cuando usted es un predicador de la buena noticia, del evangelio verdadero, usted va a ser perseguido por religiosos. Grábese eso que le estoy diciendo para que lo tenga en mente porque eso es importante. Pero mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y hoy en día hay sinagogas de Satanás. Él está hablando acá a los que estaban presentes en ese lugar porque las sinagogas todavía estaban en pie. Pero hoy en día, amado, hay sinagogas de Satanás. Hay iglesias legalistas que todo lo que predican es regla. No hay gracia en ese lugar. ¿Me está siguiendo? Y esta gente, cuando tú empiezas a aplicar el evangelio de la gracia de Dios correctamente, esta gente te va a perseguir.
Y delante, dice, os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Hay quien dice conmigo, por causa de mí. ¿Quién es mí? En este caso, Jesús. La palabra viva. La verdad. Jesús es la verdad. Por causa de la verdad. Usted va a tener que hacer una decisión. ¿Y qué va a poner usted primero? ¿La unidad o la verdad? Sí. El Señor nos enseña a nosotros que nuestro compromiso con la verdad viene antes que con la unidad. Habiendo dicho esto, hay verdadera unidad. Este es otro punto. Y esta es la unidad bíblica y usted necesita entender esto. Es la unidad bíblica. La verdadera unidad es entre verdaderos creyentes. Entre verdaderos creyentes. Tú no puedes tener unidad, especialmente unidad del Espíritu. Tú no puedes tenerla con personas que no creen, que no creen el Evangelio. No puedes. Cuando ellos están negando a Cristo, cuando ellos están negando todo principio bíblico, tú no puedes tener unidad. ¿Me estás siguiendo acá? Tú no puedes comprometer la verdad solamente para estar unidos. Especialmente lo que es unificación, que todavía es un nivel mucho peor. Si Jesús habló a sus discípulos, y escuche bien esto lo que estoy diciendo. Sí, Jesús habló a sus discípulos de unidad. Unidad entre verdaderos creyentes, la cual es esencial para el evangelismo sano. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tenemos amor entre nosotros, si estamos unidos en amor, el mundo va a saber que somos de Él. Esto sucede cuando en una iglesia hay personas que se congregan en el mismo lugar y hay división entre ellos. Se supone que ya están bajo una misma sombrilla, bajo una misma doctrina, bajo una misma manera de pensar, y todavía hay divisiones. Esto habla mal. Y los que están oyendo se están dando cuenta. Es importante que haya unidad. Que cuando ellos ven a alguien, ¿sabe qué? Hay buen testimonio. Que los hermanos se aman, que se cuidan los unos a los otros y que son buen ejemplo. Voy un poco más allá. En Juan 17:23 dice el texto, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Aquí dice la palabra unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sabe lo que dice Jesús? Que tengamos perfecta unidad para que el mundo sepa. Esto es buen testimonio y esto es evangelismo. Sí, perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. En otras palabras, la unidad entre nosotros, los que somos verdaderos creyentes, es importante para que el mundo venga a Cristo. Cuando tú predicas el evangelio, es importante que haya unidad entre los hermanos. En la iglesia local, se supone que tenemos la misma doctrina, creemos lo mismo. ¿Me está siguiendo? Pero tenemos desacuerdos y esos desacuerdos los hablamos y los decimos. Ahí entra la crítica. Cuando tú hablas de tu pastor a espaldas de él, ¿me estás siguiendo acá? O cuando hablas de otro hermanito a espaldas de él, o cuando no estás de acuerdo en algo y lo ventilas. ¿Qué sucede? Que el que se está oyendo dice, no, pues si esa gente mira cómo se llevan, yo no quiero estar ahí. Y estás afectando directamente el evangelismo. Por eso es que es necesaria la unidad. La unidad del Espíritu es unidad doctrinal. Venga conmigo. Lo voy a decir otra vez. La unidad del Espíritu es unidad doctrinal. Necesitamos creer lo mismo. Venga al texto. Voy a Efesios capítulo 4. Voy a leer del 1 al 6. Versículo por versículo, presta atención. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Tú tienes que soportar a los creyentes que se reúnen contigo, los que creen lo que tú crees. Tienes que soportar sus debilidades, tienes que soportar sus imperfecciones. ¿Sí? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Aquí está otra vez la palabra unidad. Unidad del Espíritu, Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo, la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. Paz. Amén. Porque creemos lo mismo. Somos la verdadera familia de la fe. Sí, cuando tu familia carnal, aquellos parientes tuyos conforme a la carne, cuando ellos no están de acuerdo contigo, te desechan, te persiguen, tú encuentras en la familia de Dios consuelo. Y así se debe ser. Cuando mi familia no estaba de acuerdo con mi predicación del Evangelio, yo estaba joven, yo tenía a la familia de la fe. Tenía aquellos que creían lo que yo creo. Ellos eran mis hermanos. Ellos eran mi familia. Y así ha sido por años. ¿Se da cuenta que la familia de la fe es más cercana que la familia humana, la familia carnal? Jesús dijo, mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, mi madre y mis hermanos. Jesús, ¿qué está diciendo el Señor? Que los que creen igual que Él, esos son su verdadera familia, amados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Voy a repetir eso otra vez. Dígalo conmigo. Un Señor, una fe, escríbalo ahí. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que es unidad bíblica. Esa es la unidad que predica Jesús. Esa es la unidad que nos enseña Pablo. Esa es la unidad del Evangelio, amados. Vamos a Efesios ahí mismo en el capítulo 4, vamos un poquito más adelante al verso 13, dice, hasta que todos, está hablando del propósito del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13, Reina Valera 1960. Y eso de paso, todos los textos que estaba mencionando hasta ahora son Reina Valera 1960. No, escuche bien, hasta que todos lleguemos a la unidad. Esto es una meta. Debemos nosotros de caminar hacia la unidad del Espíritu. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? La unidad de la fe. La unidad en cuanto al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sí? Hasta que hayamos sido perfeccionados a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese debe ser nuestra meta. Nuestra vista tiene que estar puesta en crecer en unidad bíblica. Hoy le he estado hablando de las diferencias. Vamos a 1 Corintios 1:10, dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa. Aquí sí estamos hablando ya de unidad doctrinal. Que hablemos todos una misma cosa. Por eso es que tenemos que estudiar juntos y estar de acuerdo en lo que creemos. Sí, hay un problema en las iglesias que viven del predicador invitado. Hay pastores que no predican ni enseñan, lo cual es un problema grave. Un pastor que no enseña es un problema grave, porque la enseñanza va junto al pastorado. Pastores y maestros es un oficio junto. Va pegado, pastores y maestros. Hay maestros que no son pastores, pero no hay pastores que no deban ser maestros. El pastor debe ser maestro, debe enseñar, porque es la manera en que viene el crecimiento a la congregación. Hay pastores que ni predican ni enseñan. No sé por qué están ahí, no sé quién los puso ahí. Entonces ellos tienen que valerse del invitado. Y la congregación está ya acostumbrada a que cada domingo viene un invitado diferente. ¿Y sabe lo que sucede? Que este domingo viene un invitado y al próximo domingo viene otro invitado y contradice lo que dijo el invitado. Y la congregación está confundida. A mí me han escrito cartas. Hermanos, me dicen, hermano, el domingo pasado vino una persona y dijo esto y el pastor dijo amén. Y este domingo vino aquí y dijo lo contrario. Y el pastor también le dijo amén. ¿Cuál de los dos está bien? Hay confusión. Hay confusión. ¿Por qué? Porque no hay alimento de casa. Y usted sabe que el alimento de casa es mejor. Voy a decirlo otra vez. El alimento de casa es mejor. Le voy a poner un ejemplo.
Mi esposa y yo hemos tenido días ocupados. La semana pasada estuvimos ocupados varias cosas, ¿sí?, que sucedieron. Tuvimos que atenderlas. Y anduvimos bastante fuera, en el norte de la ciudad, haciendo ciertas cosas, moviéndonos aquí, resolviendo esto, resolviendo lo otro. Anduvimos fuera de casa. Y como andábamos fuera de casa, comimos fuera de casa varias veces. Desayunamos en un lugar por allá. Luego, a la hora del lunch, como le dicen ustedes, el almuerzo, almorzamos en otro lugar, en la calle. Y luego, otro día andábamos fuera también y comimos otro. ¿Sabe que usted que el estómago empieza a resentir eso? Porque es un alimento extraño. Y usted sabe que en los lugares allá afuera no cocinan correctamente en muchos lugares. Usan la misma grasa. Y hay comidas que son grasosas o que tienen ciertos condimentos y es diferente a lo que usted está acostumbrado y le hace daño a su cuerpo. Y yo le dije a mi esposa, que fue ayer o antier, le dije, mi cuerpo tiene necesidad de comer en casa. Anduvimos ocupados, anduvimos haciendo cosas, pero sabe que tenemos que esforzarnos por el alimento de casa. El alimento de casa es mejor. Diga conmigo, el alimento de casa es mejor. Y no hay cosa tan linda que un pastor que alimenta a la congregación, semanalmente le está predicando, entre semanas, cada vez que se reúnen, está enseñando. Esos predicadores que sistemáticamente enseñan en serie, que toman la palabra de Dios y toman un libro y empiezan por el primer capítulo del libro y van versículo por versículo, versículo por versículo, dando una continua enseñanza de la palabra de Dios a la congregación. Esa congregación tiene alimento de casa. Pero esta congregación que vive de puros predicadores invitados es una congregación confundida. Y eso va en contra de la unidad bíblica. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Diga conmigo, habléis todos una misma cosa. Eso es unidad. Que habléis todos una misma cosa. Por eso es que la enseñanza tiene que ser continua e uniforme. Habláis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿qué dice? Unidos en la misma mente. Dice, en una misma mente. ¿Creemos lo mismo? ¿Estamos juntos? Una misma mente y un mismo parecer. Usted sabe que en esta comunidad, aunque nosotros nos reunimos virtualmente cada semana, hay hermanos que se reúnen con nosotros ya de años virtualmente cada semana. Y usted sabe que después de tiempo enseñando y gente que está tomando la enseñanza y completamente, algunos me escriben y me dicen, hermano, mi vida ha cambiado. Qué cosa tan tremenda. Qué bendición que estamos en comunidad hablando todos lo mismo. Y esto es una cosa que nosotros hemos estado experimentando acá en la comunidad, que todos están engranados, creciendo juntos. Es una cosa tremenda. Es como una congregación virtual. Yo sé que usted va a atacar eso, porque usted siempre va a abogar por el ladrillo y el bloque y el templo. Y he hablado de templos bastante, amados. Pero nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Usted hoy está en Chile, está en Ecuador, está en Puerto Rico, está en México, está en Guatemala, está en Argentina, está en Venezuela, en Colombia. No importa dónde usted está. Mire, la distancia no es un problema para nosotros. Estamos juntos, hablando la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama nuestra comunidad? Se llama Juntos. La comunidad Juntos, porque estamos juntos. ¿Sí? Gloria a Jesús. Podemos tener diferencias en las cosas no esenciales. Ya voy a terminar. No se me impaciente, deme unos minutitos más y ya voy a terminar. Pero esto es muy importante. Es importante que usted se lleve esto último. Podemos tener diferencias en las cosas esenciales. Pero debemos estar unidos en los fundamentales de la fe histórica cristiana. Escuche bien esto. Tener unidad del espíritu, que estemos en armonía doctrinal, eso no quiere decir que estemos 100% de acuerdo en cositas. Aún en un matrimonio hay diferencia de opiniones en ciertas cosas. Yo me siento con mis hijos a la mesa a comer y mis hijos a veces tienen algunas opiniones de cosas y uno difiere del otro un poco. Somos humanos, somos gente que piensa, ¿sí? Y hay libertad para pensar. ¿Me está siguiendo acá? En Latinoamérica hemos nosotros hecho cruzadas y festivales donde se han unido gente de todo tipo de iglesia cristiana, unidos por los esenciales.
los esenciales. Yo he tenido en las cruzadas y en los festivales, hemos tenido bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, todas estas gentes, estos grupos, estas denominaciones, o podríamos decir estas tradiciones, tienen algo en común. Sí, no estamos de acuerdo en cositas, pero estamos de acuerdo en las cosas esenciales de la doctrina de Dios. Esto es importante. Por ejemplo, si usted es bautista, si usted es metodista, si usted es presbiteriano, si usted es pentecostal, todos estamos de acuerdo en, por ejemplo, que Dios es un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo que es un Dios en 3 personas, no 3 manifestaciones o no 3 formas, 3 personas. Es un Dios en 3 personas. Estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo que Jesucristo es Dios, es la deidad de Cristo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, que fue completamente hombre y a la vez completamente Dios. Nunca dejó de ser Dios, aunque se hizo hombre. Sufrió como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Eso es sana doctrina. Nació de una virgen, en eso estamos de acuerdo. Sí, padeció ante Poncio Pilato y fue crucificado y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo de que podemos ser salvos solamente por gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8. En eso estamos todos de acuerdo, que la única manera de venir a Cristo es por gracia, que nuestras obras no nos salvan, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Solamente podemos ser salvos por gracia. ¿Me está siguiendo acá? En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que el Señor viene por segunda vez. Aunque tenemos diferencias en la escatología, aunque podemos estar en desacuerdo en cuanto al milenio, en cuanto al rapto, si sucede, cuándo sucede, cómo es la tribulación, detallitos aquí, detallitos de allá. De todas formas estamos de acuerdo en los esenciales, en las columnas de la ortodoxia, en las columnas de la fe histórica. En eso estamos de acuerdo. Estas son las columnas, lo que le estoy diciendo. El Señor viene por segunda vez, no ha venido, viene por segunda vez. Y va a haber una resurrección de muertos. Los muertos van a resucitar. Va a haber una resurrección de justos e injustos. ¿Sí? Unos para vida eterna, otros para perdición. Va a haber un juicio. Y luego, cielo nuevo y tierra nueva. La nueva Jerusalén va a descender del cielo y vamos a vivir con Él por la eternidad. En todas estas cosas estamos de acuerdo. Sea usted bautista, sea metodista, sea presbiteriano, sea pentecostal, en todo esto estamos de acuerdo. Ahora, tenemos desacuerdos, tenemos debates internos en ciertas cosas. Por ejemplo, en los dones del Espíritu. Algunos son continuistas, creen que los dones están operando exactamente como operaban en la iglesia primitiva. Algunos creen que no, algunos dones ya no operan de la misma manera. Hay diferencias en estas cosas, pero ninguna de esas diferencias, escuche bien, opacan lo que nosotros creemos en cuanto a la fe cristiana histórica, lo que son las columnas. Podemos estar unidos en las columnas, en los esenciales, y tener algunos debatitos aquí y allá en cositas, que la mujer, que si el velo, que si cositas que tienen que ver con cuestiones culturales, locales. Hay cosas que en Haití la iglesia está en contra, hay cosas que en Estados Unidos la iglesia no tiene problemas con eso. ¿Sí? Hay cosas culturales, hay cuestiones culturales, pero en los esenciales estamos unidos. ¿Me está siguiendo acá? Estamos unidos en las cosas fundamentales. Y eso es lo importante, amados. Aquí en la comunidad tenemos bautistas, tenemos pentecostales, tenemos metodistas. ¿Me está siguiendo? Todos somos uno en Cristo. Tenemos unidad en la fe. ¿Me está siguiendo? Ahora, podemos tener debate en cositas. Eso no nos desune. Es unidad del Espíritu. ¿Sí? No estamos hablando de unificación, porque ahí habría manipulación. Si yo te obligo a ti a creer cosas que no son esenciales y ser dogmista en esto, o dogmatista, o dirá la palabra correcta, dogmaticismo en esto, entonces puede haber manipulación. Sí, pero estamos unidos en los esenciales y tenemos ciertas libertades en las cosas que no son tan importantes. Por eso, aunque hay diversidad entre nosotros, aunque hay diferencia entre nosotros en la manera que nos expresaron, en la manera en que vivimos, la manera en que somos, podemos estar unidos y tener la unidad
del Espíritu y hablar todos una misma cosa. Yo le voy a dejar un enlace. Ahí en la guía de estudio hay un enlace de lo que es nuestra confesión de fe y hablo ahí de las doctrinas básicas de la sana fe. Usted puede encontrar el enlace ahí, se lo voy a incluir también en la descripción y usted puede saber exactamente de lo que estoy hablando y los textos bíblicos que lo respaldan en todo lo que tiene que ver con la fe. Aquí le voy a dejar más material que yo sé que va a edificar su vida. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante. Bendiciones.